los niveles de lectura que se deben trabajar cuando ustedes desarrollen un mapa mental o cuando ustedes quieran hacer un documento. Vamos a empezar por las competencias que trabaja el ICFES para que ustedes se ubiquen. El ICFES trabaja tres competencias principalmente. Una competencia es la interpretativa, otra competencia es la propositiva, la argumentativa y la última competencia es la propositiva. Ahora, cuando hablamos de los niveles de lectura, hay tres niveles también. Uno, el más bajo, es el nivel literario, así que ya les explico en qué consiste. Literal. El otro nivel es un nivel inferencial. Y el más alto es el nivel crítico. Siempre vamos a ubicarnos en esos tres niveles y ustedes lo van a ver en diferentes evidencias cuando hagan alguna presentación en PowerPoint, cuando ustedes hagan un texto, un escrito. Fíjense que los mapas mentales me sirven o para organizar las ideas y hacer un texto o para sacar las ideas principales del texto. Entonces, un nivel literal me presenta una paráfrasis sobre algo que yo haga. Entonces, ¿quién me habla de una noticia? ¿Quién? Una noticia. ¿Cómo? De que no metieron a la cárcel el muchacho que mató a... El del Audi. El del Audi. ¿Cómo es? Que estaba por ir conduciendo ebrio, atropelló, pues chocó un taxi y mató a dos muchachas y al conductor lo dejó parapléjico. Pero no es un peligro para la sociedad, entonces está en la casa. Bueno, listo. Entonces fíjate lo que tú me acabas de hacer. Tú acabas de hacer una paráfrasis sobre algo. ¿Sí ves? Tú intentaste llegar a un nivel exponencial cuando me estás diciendo, pero como no es un peligro para la sociedad, te dejaron libres. Estás tratando de subir este peldaño, pero no lo hiciste. ¿Sí ves? Eso es un nivel literal. Un nivel literal se entiende las cosas tal como son. Y entonces, por ejemplo, los niños son muy literales. Usted le dice a un niño algo y el niño se los cree que las cosas son de esa manera. ¿Sí? Si usted le dice, vaya y traiga tal cosa, vaya afuera a ver si está de día, sabiendo que estamos de noche, el niño posiblemente lo va a tratar de hacer porque te va a creer. ¿Sí? Un niño trabaja estos niveles literales y simplemente ve la lectura, ve lo que está ahí y pasa entero. Nosotros tenemos que ir un poco más allá, ¿sí? Nosotros no podemos ser literales. Entonces, ¿cómo se sabe también que no es literal? Porque usted tiene bajo léxico. Su léxico es bajo. Pero yo hablo contigo y no me hables mucho de diferentes temas. ¿Cómo? No sale de las mismas 5 palabras. No sale de las mismas 5 palabras, exactamente. Tiene una baja estructura. Ahora, si yo hablo de un nivel inferencial, ya yo puedo saber que tú haces eso. Tú lees entre líneas. Y entonces ya hay un diálogo entre el autor y tú. Ya tú puedes tomar un punto de vista, tú ya puedes saber algo diferente de lo que está pasando o no con el autor. ¿Sí? En cambio aquí, lo que diga el autor es verdad absoluta. Mientras que aquí tú te ubicas un poco y hablas con el autor porque tú puedes ya leer entre líneas. Mientras que el niño no. Un ejemplo muy claro para eso son los chistes. Por ejemplo, ustedes han escuchado los chistes de los niños pequeñitos. Uno lo escucha y uno que dice, Tan lindo. pues uno se ríe porque ellos se ríen y por no, ¿cierto? Pero uno dice, ¿qué chiste tan tonto? Está muy sencillo ese chiste. Sí, era obvio. Ellos comienzan con el chiste y uno ya estaba al final del chiste. ¿Cierto? Es muy obvio. Pero
en un lenguaje inferencial ya no son obvios los chistes. Es más, hay algunos chistes que toca explicar. Y si hay niños, ustedes pueden echar esos chistes, hablar de ese tema, y el niño no lo va a entender. Va a quedar en las nubes. ¿Por qué? Porque resulta que el nivel inferencial necesita una superestructura, necesita una estructura, necesita un léxico. Alguien piensa en un chiste, en un cuento, que les pueda servir para ejemplo de esta clase. Que tenga un nivel diferencial. Piensen a ver, un chiste que necesite algo de nivel diferencial para trabajar. ¿Ah? Por ejemplo, no sé qué tan chistoso sea. Yo les puedo decir a ustedes que ¿cuál es la diferencia entre fe y certeza? ¿Entre qué? Entre fe y certeza. Fe y certeza. Yo te lo puedo explicar con algo. ¿Tú sabes quién es tu mamá? Eso es certeza. ¿Sabes quién es tu papá? Eso es fe. ¿Ves? Si yo le cuento eso a una persona que tenga un nivel literal, no va a entender. Si ves, se va a quedar aquí, no alcanza a llegar acá, porque no tiene esta estructura de la que hablamos. Ahora, esa estructura está cimentada sobre algo que se llama contexto. Ahora, un chiste inferencial, pero que requiera contexto. ¿Verdad? Por ejemplo, a ver, un niño que tiene, hay niños que le dicen niños complejos, porque tienen un papá real, o mejor, una mamá real y un papá imaginario. Hay niños que les dicen complejos porque tienen una mamá real y un papá imaginario. No chiste para ustedes, ¿cierto? Pero si ustedes fueran ingenieros, sí habría chiste. Porque si ustedes se acuerdan, que son los expertos en matemáticas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que los números, hay números naturales, números reales, números irracionales, números complejos? Pero números irracionales, los números irracionales se caracterizan por tener una parte real y otra imaginaria, y una imaginaria. Y eso es un número complejo. Si yo estoy midiendo las fases de un motor trifásico, yo tengo que tener en cuenta la parte real y la parte imaginaria para sacar el resultado. Pero como ustedes no están en ese contexto, pues el chiste no tiene nada que ver con ustedes, por lo cual no causa gracia. ¿Se dan cuenta? Si yo estoy escuchando a unas personas, ingenieros, hablar sobre el tema y echar chistes sobre el tema, si yo no conozco el cuento, pues no tiene nada que ver. O en química, o doctores. ¿Por qué? Porque no tengo un contexto. Porque resulta que aquí no tengo esta estructura que está basada en qué. O sea, aquí yo ya tengo algo llamado enciclopedia. Y entonces ya esa enciclopedia que tengo en mi cabeza ya me va a ayudar a hacer conexiones con todo lo anterior y a poderme reír o no reír del cuento y decir si el cuento es bueno o realmente es malo o bueno, en fin. ¿Sí ven? Pero si el chiste es de carácter general, va a carecer más. ¿Sí? No sé, por ejemplo, un chiste de escenas. ¿Sí? Entonces, primera escena, brócoli en un Ferrari. ¿Sí? Segunda escena, el brócoli en una finca. Tercera escena, el brócoli bajándose de una camioneta nueva. ¿Cómo se llama la obra? Las propiedades del brócoli. ¿Sí? Entonces, ¿verdad que el brócoli es muy bueno y tiene? ¿Sí? Bueno. Entonces, eso tiene que ver con la superestructura que tú tengas. Si no, pues no es válido para ti ni es significativo. Ahora, tengo la parte enciclopédica, la parte de estructura y la parte de contexto. Eso me lleva a mí a tener un diálogo con el autor. Aquí no solamente leo entre líneas, sino puedo dialogar con el autor. Hacer un acta es contar algo que ha pasado. Hacer un protocolo
es sacar las ideas de lo que se ha hablado, complementarlas con unos textos de las personas que han estudiado sobre eso y se hace un escrito. Ahora, aquí yo puedo hacer una paráfrasis. Aquí, en esta parte, yo puedo hacer un resumen. Y un resumen está lleno de ¿qué? Dos cosas. Primero, el resumen tiene muchas palabras claves. O sea, el resumen está lleno de palabras claves. Si ustedes ven los mapas mentales que están ahí en ese cuadro, o ustedes ven un mapa mental cualquiera, está lleno de palabras claves. Y esas palabras claves hacen parte de esta estructura. De tal manera que si yo quito esta parte aquí y no se cae la estructura, no es una palabra clave. ¿Sí ven? ¿Es difícil sacar las palabras claves? Sí, claro, es difícil, porque tengo que encontrar que sean parte de la estructura del texto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los mapas mentales tienen imágenes y tienen unas frases que son tan importantes que no, digamos que no necesitan, que no se pueden sacar esa palabra clave. Entonces está llena de ideas claves o importantes. Entonces es necesario poner toda la frase del tipo ahí, porque no se puede sacar una palabra, no se puede resumir una palabra, entonces tienen que tener una idea. Y entonces un resumen está lleno de ideas importantes, de palabras claves, y ya el resumen se forma. ¿Es fácil hacer un resumen? No. Porque una cosa es hacer una paráfrasis de lo que tú crees que está pasando, cogiendo cositas de aquí y de allá y salpicando, picando de una forma, de un sitio al otro. Y otra cosa es tener palabras claves, tener ideas importantes que puedan resumir un texto. Hacer un resumen es difícil. Y nosotros los docentes nos atrevimos muy frecuentemente a decirle a un estudiante: presenten un ensayo para la próxima clase sobre ese libro que está leyendo. Resulta que eso ya es sostenido. Si esto es difícil de hacer, imagínense en hacer un ensayo, tener una postura crítica, decir lo que yo creo que es. Entonces, por ejemplo, hay personas que para hacer un ensayo por lo general está cimentado sobre algo que se llama esto, sobre una tesis. ¿La tesis qué es? Es una postura sobre algo que está pasando o sobre algo que desde mi punto de vista no es así. Albert Einstein, en su teoría de la relatividad especial, dijo cosas que contradecían a Isaac Newton. Entonces, cuando él lo leyeron, eso no puede darse, no tiene relación. ¿Quién dice eso? Entonces él dijo: no, yo lo digo, mire, matemáticamente lo tengo muy bien estructurado. Sí, pero ¿usted quién es? No, pues soy un físico igual que usted. No, usted no es nadie. Entonces, ¿a qué le tocó hacer? Llenarse de un montón de argumentos, ideas claves de otras personas, más lo que él pensaba, y decir: vea, que eso es así. Sin embargo, no le creyeron. Le tocó ir a sacar unas fotos de unos eclipses para darse cuenta que sí había curvatura entre el espacio-tiempo. Ya, con las fotos, lo que estaba allá de otras personas y lo que él planteaba, le dijeron: sí, usted tiene razón, usted es una persona brillante y tiene el Nobel de física. Pero mientras tanto no. Si ustedes van a hacer un ensayo tiene que partir de una tesis, de una postura. Pero ustedes no pueden decir que ustedes piensan así, sino que ustedes, como no tienen escritos, no tienen investigaciones, tienen que basarse en la superestructura de otras personas para argumentar su trabajo. ¿Fácil hacer un ensayo? No es fácil de ninguna manera. Y es irresponsable que nosotros lo pidamos tan olímpicamente sin tener en cuenta que usted no sabe hacer un ensayo y que yo creo o supongo que en algún lugar de su vida alguien se lo explicó. Entonces, la idea cuál es con el mapa mental que ustedes tienen que desarrollar. Tener en cuenta que ustedes tienen que sacar palabras claves, tienen que sacar ideas
tienen que tener conectores, y esos conectores son los que me dicen a mí que usted sí leyó el texto. Tengan en cuenta que los mapas mentales los van a utilizar mucho en su carrera, que sus profesores les van a decir cuál es la manera más práctica para mí como profesor saber si usted leyó un texto. Entonces te digo, preséntame un mapa mental sobre este texto, pero tengo que saberlo sacar, o si no me queda aquí y tu nota no va a ser buena. Tengo que ir a palabras claves, a ideas importantes, viendo la superestructura que tiene el texto. ¿Listo? Gracias. Bueno, ¿preguntas?